Imaynayan taytay mamay, entero Perú suyo llaqtapi tiyaqkuna. Kunan kaqmantan hamushkayku kay canal virtual nisqaman, YouTube nisqaman, qankuna yachankis imaynataq uqlaw wata, qhipaq watakunapi karqa historia nisqan, kunan rimawasun weraqucha Pedro Valdés, pay tiyasqanta, pay purisqanta, pay yachasqanta. Kay pay yachasqantaqa manam Comisión de la Verdad nisqaqa tapururachu, imaynam karqa, hayk'aqnataq karqa, mana chayta tapururachu, hinaptinqa payqa periodista kasqariki chay pachapi. Estimados compatriotas, muy buenas noches, estimado Pedro, te agradezco infinitamente estar acá hoy día. Les decía a nuestros hermanos que hoy día vamos a hacer un programa número 2, conociendo nuestra verdad, una verdad que la Comisión de la Verdad no lo ha tomado en cuenta, ya que como mencionaba anteriormente y siempre hemos mencionado de que siempre la derecha va a escribir la historia de acuerdo a su forma de ver, de acuerdo a su forma de sentir, de acuerdo a su conveniencia. Entonces, hay muchos testimonios como la de usted que no han sido tomados en cuenta y es necesario que ahora, sepamos nuestra historia verdadera, ¿no? Nos quedamos, bien, estimado Pedro, preséntate. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas noches a tu amable escucha y vidente también. Y espero que estas aclaraciones con mi conocimiento, con mi experiencia, con toda humildad, quiero alcanzarles a fin de esclarecer algunos asuntos que ustedes en buena cuenta me pueden hacer las preguntas. Muy bien, muchas gracias, estimado Pedro. Nos quedamos en un punto en que, por ejemplo, los que estaban yo estuve estudiando, le comento, Pedro, yo estudié en la época de los 90, 91 en la César Vallejo, he hecho 2 semestrales y un anual en la ADUNI, pero nunca he visto nada inadecuado. En las Vallejo hacía matemática, álgebra, nada he visto, ¿para qué voy a mentir? Nunca he visto nada inadecuado. Claro. En la ADUNI lo mismo, o sea, no entiendo, la verdad, no habría podido yo entender cómo es que estaba implicado, en todo caso, la Vallejo en este caso, ¿no? Bueno, ahí facilito, César Vallejo, bueno, obviamente nadie sabía quién dirigía ni qué hacían en César Vallejo, pero lo único que se sabía que era la mejor academia que había en Lima, ¿no? Y que sus mejores alumnos ingresaban a la UNI y a otras universidades con facilidad porque habían buenos profesores. Entonces, se entiende quiénes eran esos buenos profesores, pues, ¿no? Ah, ya, sí, muy inteligentes los profesores, sí, yo me acuerdo de eso, sí, excelentes profesores tenía más que nada de letras y de números también. Tenía un profesor economista que era muy inteligente, la verdad, yo sí me quitaba el sombrero, era jovencita y aprendía bastante, ¿no? En lo que era economía política, en lo que era sociología, en lo que era también psicología, anatomía también nos dictaba. Y le diré que era una academia bastante cómoda, que podíamos acceder muchas personas que no teníamos recursos naturales, recursos económicos, ¿no? Y pero después, más adelante, desapareció y ahora es pues carísimo, ¿no? Ahora ya no se puede, la gente realmente de clase baja ya no puede alcanzar, ahora creo que estaba 320 a 420, creo que la mensualidad, ¿no? Está bastante caro. Claro, ahí quiero hacer una aclaración. Yo no estoy queriendo decir que todos los profesores eran del partido ni de Sendero Luminoso, pero lo que estoy diciendo es, bueno, eso ya se sabe. Luis Arana dirigía esta academia y contrataba pues los mejores profesionales que podrían, digamos, garantizar, ¿no?, el examen de ingreso. De César Vallejo ocupaban siempre los primeros puestos y famosísimo, pero eso está explicando qué gente buena, ¿no? O sea, trabajaba pues en esa academia en ese entonces. Había becas,
si tenían no sé si todavía habrás visto, habían programas ahí que la gente que no tenía posibilidades de pagar la matrícula les daba becas y podían estudiar sin pagar ni un solo centavo. No sé si habrás conocido esos fenómenos. Todo eso ha habido en el César Vallejo y está claro que esa academia ha tenido pues mucho éxito en cuanto como a diferencia de las otras tantas academias que había en ese entonces, ¿no? Claro que sí, Pedro, sí, sí, yo tenía una amiga que ahora es ingeniera también agrónoma, por ejemplo, yo desde pequeña trabajaba en una casa y de esa forma me costeaba para pagar mi academia. Entonces, yo estudiaba de 2 de la tarde a 6 y había una chica de Cajamar, de Piura, que era mi coordinadora. Ella, por ejemplo, coordinaba, o sea, tomaba cuántos alumnos vinieron, nos pasaba la lista, ella tenía beca. Y hasta jovencitos que tenían beca, por ejemplo, les daba su pasaje, les daba su almuerzo, ¿no? Y su cena, sí. Y también yo misma recomendé a un jovencito acá, ya cuando ya egresé de la universidad, casi ya cuando estaba acabando, había un joven muy pobre, muy pobre. Entonces le digo, Michelle, hay en la Vallejo dan beca, ¿tú quieres estudiar? Sí, me decía. Entonces, allá dan beca, anda, busca y pregunta, te van a dar beca. Y mira que también hace poco todavía sí han dado todavía beca, le estoy hablando del año 2000, 2001, 2, 3, más o menos 2003, luego el joven había acabado su carrera ingeniero mecánico y me buscó en la red y me dice, muchas gracias, Elma, me dice, no, sí, pero de ahí para adelante, más o menos de 2000 para adelante ya incluso a los profesores que eran muy buenos, por ejemplo, como Tantaruna, que le llamaban chorizo, ellos, por ejemplo, ya los sacaron, a los mejores profesores los han sacado y de la asociación quieran, le han hecho una mala jugada, eso me estaba comentando un profesor también, han hecho una mala jugada y lo sacaron y prácticamente privatizaron. Y qué pena que así haya funcionado, porque cuando es asociación, pues todo el mundo, el beneficio no es tanto, es lo justo ganas y lo que queda, pues inviertes para que vaya aumentando, mejorando la academia. Pero ahora está así la academia. Claro, ha sido perseguido, pues, sus dirigentes, hasta los secretarios, hasta el portero del César Vallejo estaba preso, ¿no? Pero claro, después salieron, pero de todas maneras ha sido también reprimido ese César Vallejo, ¿no? Ay, qué pena. Bueno, Pedro, sígueme contando cuando tú dijiste que habían quedado a un paso de tomar el poder. ¿A qué te referías con eso? Bueno, o sea, la guerra a nivel nacional prácticamente ya tenía bloqueado todo Lima, ¿no? Se preparaba la captura del poder y ya estaba alcanzado a una situación se llamaba de romper el equilibrio estratégico, ¿no? O sea, habían llegado a un nivel en lo que las fuerzas de la guerra popular dirigido por el partido y las fuerzas armadas estaban en un equilibrio que se llamó equilibrio estratégico, ¿no? Y, y el ejército guerrillero que se encontraba a los alrededores de Lima tenía prácticamente bloqueado Lima. Y bueno, yo tengo informaciones, como digo, ¿no? Tengo fuentes y también por el hecho de que yo he estado preso, conocido pues de dirigentes y como yo hacía pues un periodismo, porque también trabajé en el diario y de confianza, entonces yo pude saber, por ejemplo, se supone que el mando militar que estaba en el campo, Feliciano le llamaban le había planteado a la dirección central que dirigía el doctor Guzmán para que se trasladara, era septiembre, para que se trasladara al campo y que desde el campo iba a entrar el jefe, ¿no? El doctor Guzmán, para capturar Lima, ¿no? Entonces, Guzmán estaba
buscando de que la captura del poder debería ser en octubre, en homenaje a la fundación del PSP por José Carlos Ibarra, que es en octubre, y también la revolución de octubre de la revolución socialista de Rusia, ¿no? Y casi todos son revoluciones, el octubre rojo, por eso llaman, ¿no? Entonces, el mando militar le plantea que salga Aymar Guzmán, y Aymar Guzmán dice que se posterga para octubre. Entonces, en ese interín, lo capturan a doctor Guzmán. Si él sale en septiembre y no presta atención al mes de octubre, ¿no es cierto? Seguramente a estas horas el Perú hubiese tenido dirigido por un gobierno que se iba a llamar un gobierno de nueva democracia, porque tenían que resolver primero los problemas democráticos que iban a resolver en el problema del campesino, el problema agrario, etcétera, son problemas democráticos, y iban a implantar una sociedad de nueva democracia llamada República Popular de Nueva Democracia, ¿no? O sea, cuando digo, bueno, eso no solo yo lo digo, hay una periodista estadounidense muy famosa que ha escrito también sobre lo que yo estoy diciendo, porque estas cosas que estoy diciendo se ha sabido ya a nivel internacional, al interior de los partidos comunistas, marxistas, leninistas, maoístas, como en Bolivia o como en otros sitios. Son informaciones sabidas. ¿Y por qué desclasificadas? ¿Por qué fracasó? Fracasó porque se esperó la captura, se trasladó la captura para octubre, y en septiembre lo capturan al doctor Guzmán, ¿no? O sea, como yo dije también, por una suerte, o sea, no tenían la capacidad, o sea, las Fuerzas Armadas y la policía no podían controlar ya la ofensiva de la guerra popular dirigida por el doctor Guzmán. Estaban incapacitados porque ya, como nosotros comprobamos que los militares ya se habían sacado, o sea, estaban esperando escaparse porque ya tenían acomodados sus dineros fuera del campo. Se sabía que la gente ya había abandonado, mucha gente que podía supuestamente ser perseguido, pero en realidad Sendero no estaba persiguiendo a nadie, solamente tenía que establecer un estado de nuevo tipo, ¿no? Y al capturar el poder iba a implementar un programa que, como algunos dicen, mienten, pero el PSP Sendero Luminoso tenía pues todo un programa a desarrollar, ¿no? Ya trabajaban inclusive la estructura del nuevo Estado, quienes iban a incorporarse en los ministerios, qué tipo de ministerios, qué iba a traerse abajo y que no hay, o sea, todo un programa establecido con gente de alta capacidad que actualmente muchos de ellos están ahí porque en realidad no han sido pues tocados. Mucha gente que está ahí, que trabajaba en los ministerios también, ¿no? Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación, principales ministerios, incluso en cargos ejecutivos de más alto nivel, tenían conocimiento del problema agrario, por ejemplo, a la perfección, cómo iban a resolver. O sea, no es cierto de que era pues unos individuos que iban a captar el poder y después de eso, así como Castillo, no sabe qué hacer. No,
todo habían preparado, habían establecido, todo estaba estructurado y solamente tenía que implementarse. Y en la implementación de la captura del poder, ¿no es cierto? Hasta ahora se dice de que si Guzmán sale en septiembre, cuando el mando militar le evacúa la noticia de que abandonara Lima y que del campo iba a ingresar, porque la guerra era pues del campo a la ciudad, ¿no? Y doctor Guzmán no tenía que estar en Lima, pues, ¿no? Esa directiva, si hubiera hecho caso, o se hubiera funcionado esa directiva precisa que desde el campo el mando militar le estaba planteando, le hubiera hecho caso al doctor Guzmán, hoy día mismo otra hubiera sido la historia del Perú. Entonces, ese fenómeno que nadie lo ha dicho, yo no he leído lo que ha escrito el propio doctor Guzmán, no he leído, tengo que reconocer que no he leído qué habría dicho, pero como yo, la información que tengo, esos acontecimientos han ocurrido, ¿no? Yo no puedo decir cuál es mi fuente, ni cómo, ni nada, porque obviamente yo tengo conocimiento de cosas que puedo decirlo y que lo voy a seguir divulgando, como ya ha dicho algunas cosas. Acá está el libro que lo pueden adquirir, ¿no? Una parte, pero recién estoy terminando una novela en la que en la novela se dice las cosas claras que, por ejemplo, sobre el acuerdo de paz, ¿no? Tengo yo copias con horas y fechas de actas que se han suscrito, por ejemplo, en Yanamayo, en Puno, ¿no? De prisioneros de guerra, específicamente sobre acuerdos que no existió con el gobierno, ¿no? Que algunos sectores del PSP, que, como dijo, se había dividido en dos opciones, levantaron pues el acuerdo de paz, y hasta el día de hoy siguen diciendo, ¿no? Acuerdo de paz y reconciliación nacional. Ese sector que no le creó del acuerdo de paz, porque no podía ser cierto, no era cierto, ¿no? Y que querían continuar la guerra, justamente ese sector, porque en ese tiempo justo yo estoy en Castro, porque ahí se han dado las contradicciones más duras, cuando se suponía que supuestos acuerdos de paz estaban ocurriendo, pero en realidad no existió nunca un acuerdo de paz, y hay gente que no ha creído en ese acuerdo de paz, ¿no es cierto? Entonces, esa gente actualmente todavía sigue levantando el acuerdo de paz y reconciliación nacional, porque el otro sector ha dicho, bueno, nunca va a haber un acuerdo de paz ni reconciliación nacional con la burguesía y con la derecha, ¿no? Porque no tenían por qué alimentar esa posibilidad. Pero eso es lo que dividió, y a la postre, inclusive, la victoria de la captura del poder había estado escrita, estaba planificada, incluido la muerte del doctor Guzmán. O sea que tenían un programa que estaba considerado la muerte del propio Guzmán, y que los detenidos dirigentes de ese partido, del PSP, cuando ya eran detenidos, de acuerdo a los estatutos, ellos dejaban ser de dirigentes porque estaban detenidos. Entonces, de acuerdo a los estatutos, tenían que asumir la dirección los dirigentes del Comité Central que no estaban presos, ¿no? Y todavía no estaba preso Feliciano, otros que no estaban presos del Comité Central, tenían que haber continuado la guerra, porque
estaba a punto de capturar el poder. Pero fracasó eso, no solo con la captura, sino más esa posibilidad, porque Montesinos pues los había reunido pues a los dirigentes, eso sí existe, pues no los ha reunido, hay video, hay fotos, a toda la dirección Montesinos presentando como una posibilidad de acuerdo de paz. Esas fotos existen, todo eso, pero en realidad eso ya lo dijo el propio Guzmán antes de que falleciera. Nunca hubo ningún acuerdo, o si no, que lo prueben. Así dijo en una ocasión cuando de alguna forma él tuvo opción de hablar antes de que muriera, ¿no? Entonces nunca hubo ese acuerdo de paz, y los que han planteado ese acuerdo de paz hoy día en parte son responsables del fracaso y de la captura, que estaba a puertas de ser capturado el poder en beneficio del pueblo, en ese caso, como ellos habían planteado. Pedro, ya, entonces ya tú, me queda claro que estaba un paso y me explicaste por qué, ahora nos explicaste por qué. Cuando quedan ese remanente, en el pasado video usted menciona de que ahorita, por ejemplo, entonces ahorita Sendero ya no existe ya. Bueno, el PCP sí existe, recientemente se han reestructurado y hay un comité central nuevo, porque eso se ha conocido, porque, como digo, esas informaciones, acá hay partidos comunistas también, marxista, leninista, maoísta, el PCR de acá, de Canadá, Partido Comunista Revolucionario, y otros partidos se informan, pues, ¿no? Recién acaba de reestructurarse y tener un comité central. Pero ahí yo ya no puedo decir nada porque no conozco, porque el partido había sido orgánicamente destruido, ¿no es cierto? Pero ahí estaban los militantes, ahí estaban algunos dirigentes del partido de un lado y de otro lado, trabajando en medio de esas contradicciones para reestructurar el partido. Y de acuerdo a la información que tengo, parece que para el 7 de octubre pasado hicieron conocer de que el partido ya tiene su comité central, pero yo no puedo decir de qué lado o cómo han encontrado la posibilidad de estructurar ese comité central, porque los que estamos fuera del Perú, o sea, a nivel, en todas partes del mundo hay gente que ha conocido o ha sido miembro o ha participado directa o indirectamente en este proceso. Bueno, siempre han tenido un pronunciamiento sobre como miembros, o han formado, por ejemplo, comités, ¿no? de ex miembros del partido afuera, diferentes formas de organismos que están ahí, pero yo no puedo precisar ahí porque eso ya no hasta ahí yo no conozco, pero sí, lo que sí, no se puede decir de que no existe ya el partido. Estaba ahí, estaba disperso, tenían problemas de organicidad, tenían contradicciones, ¿no? Problemas que deberían aclararse. El Movadef, por ejemplo, es como dicen, ¿no es cierto? Algunas personas seguramente que han sido o estaban ligados a Sendero Luminoso, pero que al terminar la guerra, lógicamente no estaban haciendo ninguna acción armada, pero que estaban defendiendo, ¿no es cierto?, a marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, llamado el Movadef, ¿no? Pero como no hay libertad de expresión en el Perú, esa ley antiterrorista han seguido aplicando,
y han estado presos, ¿no? Y ahorita mismo está habiendo noticias de que están siendo excarcelados algunos, ¿no? Porque hay una protesta internacional, ¿no? sobre estos maltratos o violaciones a los derechos fundamentales de las personas que existen en el Perú, ¿no? Y es un trabajo internacional porque el Partido Comunista Maoísta, marxista-leninista maoísta, no es un problema solamente peruano. Aquí en Estados Unidos, en Suecia, en India, en Turquía, etcétera, etcétera, en todos los países del mundo, inclusive algunos partidos que se llamaban en ese entonces revisionistas, ¿no es cierto?, han encontrado la posibilidad de reflexionar y autocriticarse, etcétera, y han regresado y han cambiado de nombre y antes se llamaban PCP nada más, pero ahora o decían que sean marxistas-leninistas y no decían nada de Mao. Ahora mismo, por ejemplo, en España, en otros países, los partidos comunistas, marxistas, leninistas, maoístas, ahorita están adoptando a nivel internacional porque están considerando, ¿no es cierto?, que la crisis del sistema está corriendo y ellos, como Partido Comunista, consideran de que después de la caída del capitalismo viene pues la opción del socialismo, ¿no? Y que ellos piensan que la posibilidad de dirigir esas sociedades nuevas, el socialismo, lo van a hacer a través de sus partidos comunistas maoístas, ¿no? Entonces, eso está planteado desde hace tiempo, pero en estos últimos tiempos en todo el mundo han perfeccionado, ¿no? Porque hacia la actualidad, internacionalmente, tienen pues relaciones, son partidos que no son pues legales, porque en cualquier sitio, aquí hay partido comunista, todo el mundo sabe, pero es un partido que trabajan pues en la clandestinidad, en cualquier parte del mundo, ¿no? Y lo mismo debe estar ocurriendo en el Perú ahorita mismo. Pedro, con respecto a eso te quería hacer una pregunta. Lo que me estabas explicando, por ejemplo, ¿por qué era sendero o es que la misma policía quemó? Por ejemplo, en mi pueblo, cuando tenía 10 años, entraron y quemaron primero quemó la posta. Y qué casualidad que justo es cuando entran a dinamitar y a quemar quemaron la comisaría. Cuando entraron a dinamitar la comisaría, yo soy de Cotarusí, Apurímac, y dice que yo decía de niña, mira cómo me reía, porque yo de niña decía, pero cómo los militares no han podido defenderse, porque resulta que un militar se había metido debajo del desagüe, otro militar se había ido a esconderse a un cementerio, a donde estaba en el cementerio, a un nicho. El otro militar había escapado al frente del puente, pasando el puente hay eucaliptos, de ahí con una bala, una que otra, escuchábamos. Bueno, y dice que otro corriendo había ido a Chalhuanca para avisar de que viniera el refuerzo, ya que estaba en Chalhuanca el ejército. En conclusión, cuando después nos enteramos por qué nos habían defendido, dice que no había armas porque justo ese día iban al Cusco a hacer mantenimiento de armas. Qué raro, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué quemaron y dinamitaron la comisaría? Después de un mes, casi 2 meses creo, o 3 meses, entraron y quemaron nuestro consejo. Ahí se quemó mi partida. Pero antes de quemar ese consejo de mi pueblito, habían arrastrado resulta que nunca nos hemos enterado que en el consejo habían costales y costales de azúcar y de trigo. Entonces, la verdad, hasta ahora no tengo mi partida porque ahí se quemó, ¿no? Entonces, tenemos otra partida copia, me imagino, pero ya no es bonita como antes, ¿no? Entonces, ¿eso por qué? ¿Lo quemó ellos mismos o fue la comisaría? ¿Cómo fue? Bueno, hay que evaluar, pues yo naturalmente no puedo yo decir que sí, que no,
por los acontecimientos que han ocurrido en esa acción, es fácil determinar, porque el PCP quería destruir el viejo Estado, como ellos llamaban, ¿no? Entonces los representantes del viejo Estado en los pueblos pequeños eran naturalmente los municipios, las puestos de policía y otros organismos del viejo Estado, ¿no? Entonces ellos, yo digo que ellos con ese criterio estaban trayéndose abajo al viejo Estado, ¿no? Bueno, yo no puedo decir, o sea, no hay caso de, incluso el propio doctor Guzmán no podría fehacientemente decir algunas acciones que se han llevado a cabo en diferentes partes del país de que han sido o no han sido, ¿no? Pero sí se puede evaluar de las acciones, como por ejemplo, esos asesinatos que hacían, ¿no es cierto?,